Cuando pensamos en Philip Melanchthon, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues normalmente, humanismo, educación, la Reforma Protestante. Pero, ¿y si esa fuera solo una cara de la moneda? Hoy vamos a explorar una perspectiva muy diferente, una que nos presenta a Melanchthon como el verdadero arquitecto de una de las fracturas más importantes de la historia de Occidente. La narrativa que casi siempre hemos escuchado es esta, ¿verdad? La del erudito, la del hombre tranquilo, la mano derecha moderada de Lutero que se dedicaba a la pedagogía. Esta es la imagen que ha perdurado, la del humanista piadoso que solo buscaba reformar y educar. Pero aquí es donde empezamos a tirar del hilo. ¿Y si esa imagen en realidad se queda muy corta? La pregunta que va a guiar todo nuestro análisis de hoy es, ¿fue de verdad un simple educador o fue algo mucho más grande, el cerebro que diseñó toda la ruptura? Y bueno, antes de meternos de lleno en la cuestión, es el momento perfecto para que nos sigáis, activéis la campanita para no perderos nada y nos propongáis nuevos temas en los comentarios. Venga, vamos con la primera parte de este argumento, el arquitecto del caos. Aquí la idea es dejar de ver a Melanchthon como un simple acompañante de Lutero y empezar a considerarlo como el verdadero estratega, el que le dio forma intelectual y coherencia a todo el levantamiento. Y para explicar esto, la fuente nos regala una metáfora que es potentísima. Imaginaos, Lutero era el volcán, la pura rabia, la emoción sin filtro, el grito visceral, el caos. Pero un volcán, por sí mismo, solo destruye, no construye un nuevo orden. Y ahí, nos dicen, es donde entra Melanchthon, que no era el volcán, sino el cartógrafo, el que coge toda esa lava caótica y dibuja un mapa. Le da un sistema, una estructura lógica. En resumen, construye toda una nueva mitología. Y aquí está la clave de todo. Según esta perspectiva, no era un debate solo sobre teología. Se argumenta que Melanchthon usó su tremendo conocimiento del humanismo como si fuera un arma, para crear un blindaje lógico, una justificación intelectual perfecta para lo que, en el fondo, era una ruptura geopolítica en toda regla, con el orden universal que representaban el imperio de Carlos V y Roma. Claro, este blindaje intelectual nos lleva de cabeza del mundo de las ideas al de la geopolítica. Así que entramos en la segunda sección, cómo la religión, desde este punto de vista, se convierte en una potentísima herramienta de poder. Para entender la estrategia que se describe, hay que quedarse con este concepto clave: insubordinación fundante. Aunque suene un poco académico, la idea es sencilla. Se refiere a ese momento en que un poder que quiere emerger utiliza una ideología, en este caso, una nueva forma de entender la religión, para justificar su rebelión contra el poder establecido y, lo más importante, para fundar una nueva realidad política que le beneficie. Y el ejemplo perfecto que nos da este análisis es, ni más ni menos, la Confesión de Augsburgo, que redactó el propio Melanchthon. Aunque se presentó como un texto teológico, para buscar la concordia, aquí se interpreta como un manifiesto puramente político. Era, en esencia, la declaración de independencia de los príncipes germánicos. Su forma de decir, hasta aquí hemos llegado, ya no respondemos ante el emperador. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Fijaos, aquí se ven los dos proyectos de mundo que estaban chocando frontalmente. Por un lado, el proyecto hispánico de Carlos V, la idea de un orden universal, una síntesis entre la fe y la razón, y la creación de un muro de contención contra el Imperio Otomano. Y por el otro, el proyecto de los príncipes alemanes, la fragmentación, lo que hoy llamaríamos balcanización, la ruptura lógica y, sobre todo, la independencia de las oligarquías locales para hacer y deshacer a su antojo. Dos visiones del mundo totalmente incompatibles. Bueno, pasemos ahora a las consecuencias a largo plazo, porque el legado de esta fractura, según sostiene este análisis, no fue solo político, fue mucho más allá, hasta crear una auténtica frontera mental. Hacia 1560, con la muerte de Melanchthon, se considera que el trabajo ya estaba hecho. Se argumenta que dejó tras de sí una maquinaria ideológica perfectamente engrasada, un armazón propagandístico listo para funcionar durante siglos y para terminar de sellar esa nueva frontera. Y esta es probablemente la consecuencia más profunda y duradera que se le atribuye. El método pedagógico que él impulsó, que se extendió como la pólvora por el norte de Europa, no solo enseñaba latín o griego. Según esta visión, lo que de verdad inculcó fue una idea potentísima: la asociación del norte con la luz y el progreso, y del sur católico, sobre todo el mundo hispánico, con el atraso y la oscuridad. O sea, esta frontera mental se convirtió en el caldo de cultivo ideal para que la leyenda negra echara raíces y, según esta línea de pensamiento, acabó creando una psicología política que de alguna forma ha llegado hasta hoy, en la que a veces se asocia ser moderno con rechazar en parte la identidad hispánica. Muy bien, pues llegamos a la conclusión. ¿Cómo podríamos resumir el papel de Melanchthon según este análisis tan particular? Y lo que es más interesante, ¿qué preguntas nos deja todo esto para el debate? Pues la conclusión que nos ofrece esta perspectiva es así de contundente. El papel de Melanchthon se puede definir con un concepto:
insubordinación ideológica. Él fue el arquitecto que puso los cimientos intelectuales para una rebelión geopolítica. Y esto nos lleva a la primera pregunta para reflexionar. Pensemos, ¿hasta qué punto un movimiento intelectual, una corriente de pensamiento como el humanismo, puede llegar a ser un arma geopolítica incluso más poderosa que un ejército? Ahora vamos a traerlo a nuestro tiempo. ¿De qué manera podemos aplicar ese concepto de insubordinación fundante a los movimientos geopolíticos que estamos viendo en pleno siglo XXI? La siguiente pregunta nos obliga a ser críticos con la propia historia. Si damos por buena esa frase de que la historia la escriben los vencedores, ¿qué nos dice este análisis tan distinto de Melanchthon sobre el relato histórico que ha dominado en Occidente? Y ahora miremos a nuestro alrededor, a la cultura, a la política. Creemos que sigue existiendo hoy esa frontera mental de la que habla el análisis entre el norte y el sur de Europa, o quizá entre el mundo anglo y el hispano. Y para terminar, una cuestión que es fundamental sobre cómo organizamos el mundo. ¿Un proyecto político universal como el que soñaba Carlos V es por naturaleza opresivo? ¿O por el contrario, un mundo de naciones fragmentadas, cada una a lo suyo, es inherentemente más conflictivo? Un debate que, como se puede ver, sigue completamente abierto y que, desde luego, redefine nuestra forma de entender la historia. Yo soy Hispania Eco y esto ha sido un momento decisivo.